Saludos, Dios te bendiga, bienvenidos a esta clase número 2 de esta profundización en pruebas saber de física. Soy Carlos Andrés Ruiz, let's start now. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar la parte número 2 de mecánica clásica. Entonces, en esta clase número 2 vamos a trabajar estos temas relacionados y los vamos a dividir en dos partes. La parte 1 va a ser un video relacionado con el trabajo y energía, en el cual nos vamos a encargar en este spot. Y en el otro video vamos a trabajar lo relacionado con fluidos. Listo. Vámonos con la parte número 1, trabajo y energía. ¿Qué vamos a desglosar en esta sección? Vamos a tratar los temas de trabajo, potencia, energía. Vamos a hablar sobre el principio fundamental de trabajo y energía, la cantidad de movimiento y la clasificación de las colisiones o comúnmente como se llaman choques, que pueden ser elásticas o inelásticas. Comencemos diciendo que energía, en sí este concepto encierra y simplifica todo lo que hemos hablado sobre movimiento, realmente. Ese es un concepto fundamental de la física. Trabajo es el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo por el desplazamiento recorrido. Su unidad de medida son los joules o julios, representados con la letra J. Es decir, que nosotros podemos hablar que el trabajo realizado por un cuerpo cuando logró desplazar a un objeto cualquiera, vamos a suponer, podemos estar hablando de 15 J mayúscula, ojo con esto. O podríamos también decir 15 julios. Listo. Si se aplica una determinada fuerza sobre un cuerpo y debido a esto se produce un desplazamiento, se dice que esta fuerza ha realizado un trabajo, lo cual me lleva a decirles lo contrario. Si se aplica una fuerza pero no se produce desplazamiento, entonces no se ha realizado trabajo. Es decir, que su trabajo es cero o nulo. ¿Ok? Ojo, atentos a este concepto. Aquí vemos ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona va a cargar una caja, pero si no la logra mover, no se realiza trabajo. Pero si por el contrario, si logra desplazar, entonces decimos que hubo un trabajo realizado por parte de esa persona, por parte de la fuerza que está aplicando esta persona a través de sus brazos. Cuando alamos a través de una cuerda, entonces estamos diciendo que hay trabajo, pero sí y solo sí hay un desplazamiento de ese objeto. A continuación vamos a tratar dos opciones que podemos encontrar en las pruebas tipo saber. El primero es si la dirección de la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo teta, que es este que vemos acá. Es decir, como vemos en este ejemplo, la persona está a través de una cuerda jalando la caja, pero miren que va en esta dirección, ¿verdad? Pero por el contrario, la caja se va a desplazar ¿cómo? Se va a desplazar paralela a la superficie terrestre. Estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Se toma la componente que es paralela al desplazamiento. Es decir, esta fuerza, este vector fuerza, acuérdense lo que vimos en la parte de las magnitudes vectoriales, se descompone en dos componentes. En esta que sería la fuerza en Y y en esta que sería la fuerza en X. Entonces, ¿cuál vamos a considerar? La fuerza que es paralela al desplazamiento, es decir, la que está en la componente del eje X. Entonces, porque la fórmula de trabajo es fuerza por
desplazamiento. Pero estamos hablando que tanto la fuerza como el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Pero en este caso nos interesa el producto que vaya en la misma dirección del desplazamiento. Por eso aquí la componente de la fuerza que vamos a tomar es este. Fuerza por el coseno de teta. Exactamente. Entonces aquí vemos el desplazamiento. Entonces este es el caso cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo diferente de cero, ¿ok? Si nos vamos para el siguiente caso, vamos a encontrar cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Vemos este caso donde la persona está aplicando una fuerza en aquella dirección, pero el desplazamiento de la caja va a ser también en la misma dirección. Esto significaría que entre la fuerza y el desplazamiento tienen un ángulo de 0 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría con el coseno de 0? Tenemos que nos va a dar 1. Entonces, cuando yo multiplico 1 por cualquier otro término, me va a dar lo mismo. O sea que el trabajo va a quedar dado por esta ecuación. Simplemente multiplicamos la magnitud de la fuerza por la longitud de la distancia del desplazamiento del objeto al cual se le está aplicando la fuerza. La potencia es el trabajo realizado por una fuerza en un determinado tiempo. Ya aquí estamos hablando como una especie de tasa de cambio, como cuando hablamos, por ejemplo, de la velocidad, ¿verdad? ¿Cuánta distancia se recorre en un tiempo determinado? Aquí es cuánto trabajo se realiza en una unidad de tiempo determinada. Por eso se concibe como esta división, trabajo sobre tiempo. Dicho la fórmula, sería de esta manera. Tenemos que tener en cuenta es que la unidad de medida de la potencia es watts o como se conoce en Latinoamérica como vatios. La potencia se puede decir que mide la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Por eso también podemos definirla de esta manera. Ojo con esto. Acordémonos que vimos que la ecuación de potencia es trabajo sobre tiempo, ¿verdad? Pero ojo, el trabajo recordemos que es una multiplicación entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, aquí nos encontramos con algo. Atención a este término que estoy encerrando aquí. Distancia sobre tiempo. Recordemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda, reemplazamos esto por la velocidad, así que nos quedaría de esta manera. Potencia igual a fuerza por la velocidad de desplazamiento del objeto. Eso para que nos demos cuenta que a veces para calcular un parámetro podemos utilizar varias ecuaciones dependiendo de la información que tengamos. Energía. Esto es esencial en física y debemos comprender su concepto. Realmente es muy sencillo. Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Así de sencillo. Un término para relacionarla y tenerla muy presente siempre es el término capacidad, ¿ok? Aquí nos vamos a dar cuenta que existen distintos tipos de energía, entre los cuales podemos nombrar energía solar, energía química, energía hidráulica, energía eléctrica, energía eólica, energía nuclear, energía térmica, energía electromagnética y energía mecánica, entre otras. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, consumimos energía química y después ya nuestro cuerpo, nuestros órganos la transforman en movimiento para mover los músculos, por ejemplo, para desplazarnos, para realizar algún trabajo cualquiera. Esta última energía en particular es muy importante para el estudio de la física. Esto que tiene que ver con la mecánica. Entonces, aquí vamos a ver que la energía mecánica, digamos que tiene dos clasificaciones. Se ven en dos presentaciones. Cuando hablamos de la energía cinética y hablamos de la energía potencial. La energía cinética, para que siempre relacionemos, es lo que tiene que ver con el movimiento.
Cuando hay un movimiento, cuando hay desplazamiento, hay cambio de posición de un cuerpo, decimos que este cuerpo ha ganado una capacidad, ha ganado energía cinética. Y esto lo podemos ver en la ecuación. Miren, energía cinética es igual, ahí se me voló el igual, a masa por la velocidad, ojo esta V en minúscula, velocidad al cuadrado sobre 2. Cuando hablamos de velocidad estamos hablando de que el cuerpo tuvo un desplazamiento, tuvo un cambio de posición en el tiempo. Si el cuerpo no se mueve, supongamos, miren, vea, ejemplo, si la velocidad es 0, entonces de esta ecuación tendríamos masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, que todo este término es 0 y 0 multiplicado por lo que sea va a dar 0, o sea que es decir que la energía cinética va a ser nula, no va a haber energía cinética. Por eso siempre la vamos a relacionar con movimiento. La energía potencial se ve en la naturaleza de dos formas: energía potencial gravitacional o energía potencial elástica. La energía potencial gravitacional depende de la altura. Ojo con esto. Y lo vemos en la ecuación. Miren, energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura a la cual se lleva un objeto. La otra energía potencial, que es la elástica, ya esta depende de la deformación de un objeto. Por ejemplo, un resorte o una pelota de goma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos que la energía potencial elástica es igual al esta K es la constante elástica de ese resorte, por ejemplo, multiplicado por la elongación o la deformación al cuadrado sobre 2. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un objeto que está ligado a un resorte, ¿verdad? Si nosotros llegásemos a alar ese objeto, entonces vamos a estirar ese resorte. Entonces la K, la constante elástica, indica qué tan deformable es ese resorte. Y entre más lo estiremos, entre más lo deformemos, más energía potencial elástica va a ganar. No podemos pasar por alto un principio que es fundamental en la naturaleza, el principio fundamental de trabajo y energía, que se resume de esta manera: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Este principio fundamental existe en varias presentaciones en la naturaleza, y acá para nuestro estudio de la mecánica es indispensable. ¿Qué significa esto? Miren, vean. El trabajo total realizado por un cuerpo es la diferencia entre el trabajo final menos el trabajo inicial. Aquí nos damos cuenta de que el término final e inicial depende de la velocidad que se esté tomando. ¿Ok? Por eso es que decimos que el trabajo total que se realiza sobre un cuerpo es igual al cambio en su energía cinética. Entonces, ese fue el trabajo total que se realizó por un cuerpo que sufrió un desplazamiento producto de haberle aplicado una fuerza. Este principio universal rige el comportamiento de la naturaleza en todo su esplendor. Todo ser vivo es transformador de energía. Por ejemplo, miren, las plantas transforman la energía solar, es decir, obteniéndola por la luz, en las hojas. ¿Cómo la transforma? A través del proceso que ya nosotros conocemos como fotosíntesis, para producir los nutrientes que la planta necesita para subsistir, ¿verdad? Que sería una transformación entre energía lumínica, ¿cierto? Y energía química. La cantidad de movimiento de una partícula está definida por esta fórmula que ustedes ven aquí. Y esto es muy práctico para analizar cosas en nuestro mundo que nos rodea. Esta se representa con una P minúscula y se obtiene multiplicando la masa por la velocidad a la cual va un cuerpo. Cuando nosotros vemos un vehículo
que va a una velocidad determinada, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que ese vehículo se está desplazando en esta dirección y ese vehículo ya nosotros sabemos que tiene una masa. Entonces, cuando nosotros multiplicamos la masa por la velocidad, vamos a obtener un parámetro en física denominado cantidad de movimiento. Este concepto de cantidad de movimiento está en el estudio de la segunda ley de Newton. Es decir, esta es otra presentación de la ley de Newton. Y establece que una fuerza sobre un objeto es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento del objeto. Entonces, en términos de la cantidad de movimiento, estaríamos hablando de esta tasa de cambio. Cuando veamos estas D minúsculas, estamos hablando de derivadas, pero ese concepto no lo vamos a profundizar acá. Estaríamos hablando de la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Veámoslo de la siguiente manera. Si la fuerza neta del sistema es igual a 0, se puede decir que la cantidad de movimiento se conserva. O sea, que la cantidad de movimiento en un momento determinado debe ser igual a la cantidad de movimiento de otro tiempo diferente. Esta fórmula dice que la cantidad de movimiento inicial en un momento 1 debe ser igual a la cantidad de movimiento en el momento 2. ¿Cuál es el momento 1 y cuál es el momento 2? Bueno, pongamos un ejemplo de dos esferas que se van a chocar, ¿verdad? Ellas se van a chocar. Esta es la masa 2 y esta es la masa 1. La masa 1 se dirige hacia acá y la masa 2 se dirige hacia allá. Entonces ellas en algún momento van a sufrir un choque. En ese momento, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las condiciones iniciales, tanto de la masa 1 como de la masa 2. Entonces vemos aquí que se suma la cantidad de movimiento tanto de la masa 1 como la cantidad de movimiento de la masa 2. ¿Ok? Entonces, miren, cantidad de movimiento de la masa 1, masa por velocidad. Estamos hablando de la masa 1, por eso el subíndice 1. Y estamos hablando de la condición inicial, por eso vemos la I. Lo mismo para la masa 2. Aquí dice masa 2 y velocidad 2, pero en las condiciones iniciales. Ahora, ¿cuál es la cantidad de movimientos en el momento 2? Luego de que ocurre el choque. Cuando ellas chocan, ¿cierto? Entonces salen expedidas en sentidos contrarios. Aquí está la masa 1 y aquí está la masa 2. Entonces, en ese caso, el sistema sigue manteniendo la misma cantidad de movimiento, pero nuevamente, ya ahora aquí hablamos de las velocidades ya luego del choque. Entonces, esta es la cantidad de movimiento de la masa 1 y aquí falta la velocidad 2 F. Y esta es la cantidad de movimiento de la masa 2. Entonces, tanto en las condiciones iniciales, ¿cierto? Como en las condiciones finales, se dice que se debe mantener igual. O sea, debe mantenerse constante. ¿Ok? Cuando estudiamos el tema de colisiones o más conocidos como choques, como el ejemplo que acabamos de ver de las esferas, nos vamos a dar cuenta de que existen dos clases, choques elásticos y choques inelásticos. Los choques elásticos se producen cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí sin ningún cambio en sus formas. Esto es muy importante. La clave es esto. No se presenta ningún cambio en la forma de los cuerpos. En los choques elásticos se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética y eso lo vimos en el tema anterior. Aquí vemos un ejemplo de choques elásticos. Por ejemplo, el billar, el pool. Estas esferas son tan sólidas, son tan rígidas que su índice de deformación es bastante alto, es decir, no se pueden deformar fácilmente. Viéndolo en diagramas estaríamos mirándolo de esta manera, como vimos el ejemplo de la cantidad de movimiento. Entonces, antes de la colisión vamos a ver unas condiciones iniciales de la masa 1 y de la masa 2, ¿cierto? Y vemos que la masa 1 va con una velocidad 1 inicial y la masa 2 va con una velocidad 2 inicial. Y la flecha, estos vectores, nos indican hacia dónde se van a dirigir, ¿verdad? Después de la colisión o del choque, vemos que las esferas salen expedidas en sentidos contrarios. Entonces, aquí igual estamos viendo la masa 1 y aquí estamos viendo la masa 2. Entonces, la masa 1 va con su
velocidad 1 final, ¿cierto? Pero en este sentido, como aparece en el vector, y la velocidad y la masa 2 va con la velocidad 2 final, como aparece aquí, pero en este sentido, como lo muestra ese vector. Y para finalizar, los choques inelásticos. En estos choques, uno de los dos objetos que chocan se deforman durante la colisión. Parte de la energía cinética total se transforma en energía que no es recuperable, ojo con esto, como calor, como deformación, como sonido, etc. Y esto es lo que más vemos en la naturaleza, ya que no hay sistemas perfectos. Esto es lo más cercano a la realidad. Es decir, que se caracteriza por una pérdida en la energía cinética. Siempre se pierde en algo. Por ejemplo, cuando los carros de fórmula o la NASCAR, los carros de carrera, están andando en la carretera, siempre hay un desgaste por la fricción de las llantas con el pavimento. En eso se pierde energía cinética. Entonces, debido a esto es que un carro puede ir perdiendo velocidad en el transcurso de su movimiento. Caricaturizándolo, lo veríamos de esta manera. Cuando hay un accidente, un choque entre un carro y otro, y vemos que la estructura de estos vehículos es deformada. Entonces, aquí estamos hablando de choques inelásticos, eso para entenderlo un poco mejor. Viéndolo ya a nivel de partícula, estaríamos hablando, miren, de dos masas, la masa M1 y la masa M2. Estamos hablando de dos partículas que van a una velocidad, como aparece aquí, y otra velocidad como aparece acá en la masa 2. Estamos hablando de velocidades iniciales. Luego del choque, luego de que sucede esto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que una de pronto es deformada, lo vemos aquí, vea. Sufre una alteración en su estructura, en su forma. Y entonces ahí hay una absorción de energía diferente. Entonces por eso es posible que la masa M1 termine pegada, porque perdió bastante energía cinética debido a su deformación, y entonces terminen los dos moviéndose en la misma dirección, como aparece aquí. Esto es un choque inelástico. Recordemos la diferencia entre los elásticos y los inelásticos. Listo, con esto concluimos esta primera parte de la clase número 2. Nos vemos en el siguiente video, en la parte número 2, estudiando el tema de fluidos. Así que nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga. Chao, chao.